Fue muy interesante, ¿verdad? Sí. Porque al final tuvimos un intercambio muy importante y le había yo comentado a Sergio que había fotocopiado un documento en el archivo porque no me fío de mi italiano. Cuando es breve, sí, pero cuando es un documento importante, mejor fotocopiar y después ver despacio. Y era la sesión de 1893 entre Rampolla, Di Prieto y, ¿te acuerdas? Y Vannutelli, y además otro. Y entonces estuve platicando, ¿no? Porque yo me ha claro, esta mañana no ha estado haciendo la pregunta, la inquisición. No, la explicación de la sección de ayer. Porque fue muy interesante, ¿no?, ver el proyecto de León XIII. Pero hoy no vamos a empezar con León XIII. Si somos afortunados, a lo mejor llegamos a Tarragona, ¿no? Ahorita lo que les voy a platicar es lo que seguía, que empezamos también en la sesión pasada a platicarnos un poco con nuestro ausente presente, tu tutor, ¿cómo se llama? Maurilio, sí. El hecho de la segunda reforma liberal. Lo traigo escrito y si lo leyera sería más congruente, pero mejor se los explico, ¿no? Porque si leo, sí es interesante, pero me tardo más. Entonces mejor les explico un poco cuál es el espíritu del país en 1850, el país, ¿no? No solo la iglesia, el país. En 1850 acaban de perder medio territorio frente a Estados Unidos. Yo todavía digo que Texas es nuestro, ¿no? Además, los estados más ricos de Estados Unidos eran los estados mexicanos, ¿no? Tenía mucho coraje, ¿no? Pero venimos, así es la historia, ¿no? Entonces, imagínense si tanto tiempo después lo que pasó en México, ¿verdad? Se sentía que el gobierno había sido deficiente, el ejército no había servido para nada, los militares habían dado golpes de estado en lugar de ir a defender a la nación, había una frustración muy grande y siempre los 16 de septiembre se hacía lo que se llamaba una fiesta cívica y en esa fiesta cívica se escogían buenos oradores para hablar de la situación del país o para hablar sobre la independencia, etcétera, ¿no? Y entonces, el 16 de septiembre de 1850, fueron 3 oradores de distintas corrientes políticas y los 3 se lamentaban profundamente porque ni la República Federal, ni la República Central, ni la dictadura habían dado resultado. Entonces tenemos que volver los ojos a la monarquía. Si 3 siglos de historia con la monarquía española dieron resultado, ¿por qué ahora no nos va a dar resultado, ¿no? Ya se había hablado de la monarquía en 1840, cuando siempre bajo el estigma de que los sistemas políticos que se habían implantado no habían dado resultado, ¿no? Entonces, a ver si la monarquía resultaba, ¿no? Y en 1850 adquiere una mayor fuerza. Prácticamente en el 51, Lucas Alamán, que es un personaje muy interesante, muy mal estudiado incluso, porque todo el mundo señalaba que era conservador y no es cierto. Lucas Alamán es un historiador, tiene una historia de México muy importante, pero además era un hombre liberal. La primera correspondencia de Lucas Alamán como secretario de Relaciones Exteriores de México, el Ministerio de Asuntos Exteriores, era verdaderamente sensacional, era un hombre liberal y la vida lo va llevando a convertirse en conservador y a pugnar por el restablecimiento de la monarquía. En 1851 él es el que hace todas las gestiones para traer al país, porque se va después de la guerra con Estados Unidos, a ese general de las 1000 batallas que tampoco conocemos muy bien en México, como que no lo acabamos de comprender, al general Santana. Entonces lo llama y regresa a Santana bajo el control de Lucas Alamán. Y la idea, en la última administración de Santana, que es una dictadura, es tratar de buscar la forma de que un príncipe Borbón llegue a México.
y se hacen gestiones en el exterior. Además, Lucas Alamán hace un documento muy importante poniéndole los límites a Santana. Santana, no hay nieve, ¿verdad? Estoy aterrorizada con la nieve. Entonces, Santana regresa a México, sí, con este espíritu conservador o monárquico, y es muy interesante porque participa la Iglesia en el gobierno, va a ser el último gobierno de Santana, que es una dictadura, pero tiene una dictadura que está apoyada por los obispos, en este momento Clemente de Jesús Munguía, el obispo de Michoacán, pero además varios sacerdotes de Puebla van a participar como consejeros de Estado. Hay un involucramiento de la Iglesia en la última administración de Santana. Y Santana se presta para buscar la monarquía. Sin embargo, los dos grandes baluartes de este sistema, de este último gobierno, Lucas Alamán, se muere muy prontito, se muere en el 52, y el general que también apoya a Santana también se muere. Y entonces, al morirse los dos elementos que controlaban a Santana, Santana se desborda y se hace llamar, ya no buscar el príncipe Borbón, sino él es la Alteza Serenísima, ¿no? Se hace llamar su Alteza Serenísima y expulsa a varios liberales del país. Se gana un desprestigio, por decirlo así, muy grande en la sociedad mexicana, en muchos dentro de la sociedad. La Iglesia está con él, en su periodo es cuando se hace el decreto de la Inmaculada Concepción, se hace una gran fiesta en la catedral, con gran boato y demás. O sea, estaba muy cerca de la Iglesia, y la Iglesia estaba muy cerca de él, cuando se empiezan a dar cuenta, como se había dado cuenta el obispo Portugal en el 34, que a Santana no se le podía gobernar y que Santana no entendía a la Iglesia. Munguía en 1853, 52, 53 se da cuenta de que Santana va por la libre, ¿verdad? Entonces también se retira, pero ya se había quedado marcado una dictadura en donde parecía muy religiosa, y los civiles parecían religiosos y los religiosos parecían civiles. Se habían como que modificado las actitudes, y entonces se tiene un gobierno muy sui generis, con un defecto. Tenían el control del gobierno los católicos, y sin embargo no fueron capaces de diseñar un modelo de iglesia o un modelo de gobierno que fuera favorable a la iglesia. Se pierde la oportunidad, y al mismo tiempo empieza a surgir un movimiento regional en Guerrero, un estado del sur, pobre, es pobre ahora, era más pobre antes, y con Juan Álvarez, un general liberal, poderoso efectivamente, pero solo en Guerrero. Y entonces Santana, y da la impresión que Santana, mientras el movimiento fue regional, sentía que lo podía controlar. De 6.000 elementos que tenía en el ejército, pasa a 50.000 el ejército mexicano para combatir este movimiento que empieza a originarse en el sur del país, en Guerrero. Pero el movimiento empieza a expandirse y empieza a salir de las fronteras nacionales, de las fronteras regionales, para convertirse en un movimiento nacional, y entonces es imparable. Y es cuando se va a involucrar un personaje que va a tener una gran presencia posteriormente, que es Ignacio Comonfort. Se involucra en esta revolución, ¿no? Una revolución de Ayutla, porque inicia en el pueblo de Ayutla de Guerrero, y él es el que dice que hay que poner las instituciones liberales. Un movimiento que no se había definido por el liberalismo, cuando ya va a triunfar en el último momento, como Ford dice, pongamos instituciones liberales. Y efectivamente ganan en el 54, pierde Santana y pierde la iglesia. Pierde la iglesia porque estaba involucrado con el gobierno. En el último periodo de Santana, curiosamente, hay una renovación de los cuadros políticos y de los cuadros religiosos.
No solamente el país se está transformando, también las generaciones, ¿no? Ya no es la generación del 33, los políticos liberales son otros y los obispos son otros. Hay un cambio generacional ya a partir de 1855 y es una generación de obispos mayores y solamente dos jóvenes, la Bastida y el obispo Colina, que va a ser más tarde Chiapas, que más tarde va a ser de Puebla. Entonces es muy interesante porque son nuevos actores políticos en un estado, en un país diferente, tanto liberales como la Iglesia tienen nuevos liderazgos, ¿no? La Iglesia, digo liderazgo, más bien nuevos individuos, porque no había un liderazgo nacional dentro de la jerarquía, ¿no? Hay diferencias notables. Por las diferencias de edad hay posiciones diferentes, proyectos, como tú dices, proyectos de iglesia diferentes. Es cuando va a tomar el obispado de Puebla Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Pelagio Antonio tiene 39 años, es el pequeñín del episcopado, es el más joven. Y el arzobispo La Bastida tiene casi 67, casi 70. Espérenme, digo. No, sí, 70. Las diferencias de edades entre el arzobispo de México y Pelagio pues son 40 años, ¿no? Entonces, también hay una diferencia de modelo de iglesia. El arzobispo de México está mayor, está cansado y no quiere arriesgar nada. Quiere la conciliación. En cambio, en la conciliación con el gobierno liberal que va a tomar el poder con Ignacio Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El obispo La Bastida, que lo nombra en el último momento Santana, no dura ni 6 meses en su nuevo obispado, es joven, con toda la energía y con toda la ambición de construir una iglesia fuerte y poderosa con el Estado. O sea, no podía haber mayores diferencias. Pero La Bastida es sufragáneo de Lázaro de la Garza. Cuando se da la primera ley liberal en 1855, que se quejaron amargamente porque se suponía que les quitaban el fuero. Y lo que hace la ley es muy simple, no quita el fuero. Pero los sacerdotes podían optar por rechazar el fuero. Claro, la iglesia monta en grito, ¿verdad? Todos los obispos protestan contra esta ley porque decían que se inmiscuía o lastimaba la independencia de la iglesia, la soberanía, la disciplina. Y entonces se va a hacer un movimiento muy interesante porque Lázaro escribe una carta pastoral en contra de esta ley del 55 y todos los demás siguen, que se conoce como la ley Juárez, porque el que la publica es el Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia era Benito Juárez, que después va a ser el hombre emblemático de la gran reforma liberal. Entonces, todos protestan bajo la sombra de lo que había dicho el arzobispo de México, excepto el señor La Bastida, el obispo de Puebla. El obispo de Puebla hace un documento político. Es una carta pastoral muy interesante, muy apegada a lo que había dicho Portugal, el obispo de Michoacán, en el 47, y lo que había dicho también el anterior obispo de Puebla, que era Vázquez. Pero al mismo tiempo tiene un sentido político que no podía pasar desapercibido para los hombres de Comonfort. Y ahí, por otra parte, estamos en diciembre de 1855, cuando es presidente Juan Álvarez, pero no puede con el país. Entonces decide pasarle la estafeta a Comonfort. El 11 de diciembre de 55, Comonfort es elegido presidente. En sustitución, pero si estaría el italiano, pues me diría, ¿y por qué? ¿Por qué si nadie le llama? Porque así funcionaba, ¿verdad? Simplemente dicen, es una dictadura. Y el dictador, que es Juan Álvarez, dice, bueno, yo me quito y te pones tú. Y todo el mundo acepta, ¿eh? Y queda Ignacio Comonfort. El día siguiente estalla la revuelta de Zacapuastra. Zacapuastra es una parroquia
con lo que comentábamos hace un momento, que las parroquias tenían una vida importante en el siglo XIX hasta los 80, yo creo, del siglo XX. Entonces, la revuelta de Zacapuastla la organiza el cura de Zacapuastla y es la diócesis de Puebla, donde está el obispo Labastida. Comonfort hace responsable al obispo Labastida, porque en esta revuelta, que es una regional, una revuelta minúscula de la Sierra de Puebla, pero trasciende porque todos empiezan a involucrarse con Zacapuastla. Y los militares jóvenes, los jóvenes del ejército, que no podían promoverse porque siempre les ganaban los viejos independentistas, y empieza a surgir una nueva clase oficial que quiere poder, pero no puede acceder. Y entonces ven la oportunidad en Zacapuastla. Y entonces se involucran con Zacapuastla. Si estos, los párrocos y la iglesia, bueno, el párroco de Zacapuastla y los laicos de Zacapuastla tienen un proyecto, vienen los militares que se pasan al movimiento y le dan toda la estrategia militar. Y se convierte en un movimiento muy poderoso. Comonfort empieza a mandar generales a combatir a los de Zacapuastla y los militares se pasan con toda la fuerza y con todos los avíos de guerra con los revolucionarios. El obispo Labastida en Puebla, cuando supuestamente llegan los levantados a Puebla, reconoce el gobierno levantado. Comonfort muere en Puebla y el arzobispo de México también. Y entonces es un momento muy clave porque es el momento en que Labastida, este hombre de 39 años, no lleva ni 4 meses en el episcopado, se convierte en un líder. Y tiene la certeza de que es un líder, y sabe que es un líder. Solo los líderes guardan sus documentos. Y Labastida no perdió un solo documento en su vida. Su archivo es un archivo viajero, por todas partes, es un archivo fundamental. Entonces, cuando Comonfort lo ve, ¿verdad?, en este papel, y finalmente Comonfort gana la guerra, les gana a los de Zacapuastla y les gana en Puebla, el obispo no se sale de la diócesis, se queda en Puebla, y entonces va a negociar con Comonfort la paz, y Comonfort no le da ningún reconocimiento. Al contrario, poco tiempo después va a hacer un decreto en donde va a declarar la incautación de los bienes de Puebla por haber participado en la guerra. El obispo dice, no pueden quitarnos los bienes. Quiero decirles que la diócesis de Puebla era la más rica del país. Sacaron dinerales de Puebla y Puebla seguía siendo rica. O sea, era muy rica la diócesis de Puebla, la más rica del país. Entonces, en el momento en que Labastida protesta por el decreto de intervención, hace un documento jurídico impecable, al punto que hasta Benito Juárez, que está en Oaxaca, lo felicita y le dice, muy buen documento. Los liberales y los conservadores estaban con Labastida. Munguía, Clemente de Jesús Munguía, íntimo amigo de Labastida, el obispo de Michoacán, se pone celoso, pero profundamente celoso. Tengo un amigo que trabaja en Munguía y se enoja cuando digo esto, ¿no? No, lo tienes que conocer porque es brillante. Sergio es brillante, pero Pablo es más. No sé cómo expresarte, es un muchacho de 32 años, 33, pero es muy brillante, Pablo Mijangos. Y Pablo Mijangos hizo su tesis doctoral sobre Munguía. Entonces se molesta conmigo cuando yo digo que Munguía es un celoso y un envidioso. Pero la carta que le envía a Labastida, evidentemente, la envidia está por todos lados, ¿no? Porque él quisiera hacer eso. Munguía es un gran clásico del derecho. Hasta el día de hoy se estudia Munguía. El libro de Munguía, escrito en 1847, sobre derecho natural, hay que leerlo. Es magnífico, es un gran teórico del derecho, pero no político, ni con habilidad para las relaciones diplomáticas, ¿no? Cosa que a Labastida le sobraba. Entonces le dice, bueno, tú tienes el aprecio de los buenos y de los malos, y yo no tengo ni uno ni otro. Pues no. Pero
Comonfort va a expulsar a la Bastida de Puebla en el 56, y en ese momento el que se va a quedar con el liderazgo dentro de la sociedad mexicana, por decirlo así, porque era el más brillante, porque era el que más escribió en contra, es Munguía. Ya con la Bastida fuera de México se publica la ley de la que platicábamos ayer, la ley de desamortización de bienes eclesiásticos corporativos, que afecta a los bienes de los municipios, de las comunidades indígenas y de la iglesia. Pero esta ley no era tan mala como la concibieron los obispos, porque permitía el pago de una indemnización a los propietarios. Pero es tan importante la ley porque todos se acogieron a la ley. Todos, me refiero a los arrendadores en las ciudades. Casi todas las casas, parece mentira, pero la mayoría de las casas urbanas eran del clero regular y de las catedrales. Los canónigos vivían en casas arrendadas a la iglesia. Hay 3 canónigos del Arzobispado de México y 3 canónigos, o 2 me parece, de Puebla, que se acogen a la ley. Pero la ley es condenada por los obispos, bueno, por el arzobispo de la Garza, y dice que todos aquellos que se acojan a la ley están excomulgados. Entonces estaban excomulgados sus propios curas. Y el archivo del Vaticano está lleno de estas cartas, de estas gentes, pidiéndole al Papa que intervenga, que porque el que se equivocó fue el arzobispo, porque no dio de inmediato la carta pastoral condenando la compra de los bienes, pero o el acogerse a los bienes. Pero además los obispos estaban todos desorientados. El obispo Pedro Espinosa, un hombre mayor, 60 años, el obispo Espinosa, genial el señor, dice, bueno, hay que tranquilizar la conciencia. Entonces les dice a los católicos de Guadalajara, él era el obispo de Guadalajara, que sí se acojan a la ley. Hasta que el delegado apostólico y el obispo, un gran amigo de él, el obispo de San Luis Potosí, diócesis nueva, le dice, no, estás mal, la ortodoxia es que no se pueden acoger a la ley. Hay que dar los decretos de excomunión. La Bastida escribe una carta incendiaria desde Roma contra la ley de desamortización, pero ya no tiene el impacto que tenía fuera. El que tiene el impacto es Munguía, con una diferencia. La Bastida y el arzobispo de México escribían de inmediato. La ley se publica el 6 y el 10 ya están las cartas pastorales. La de Munguía no. Munguía escribe para el futuro. Entonces tarda un mes. Son unas cartas espléndidas, pero un mes después. Lo que es importante en Munguía son sus instrucciones a los párrocos. Ahí sí, de inmediato. Y los pobres párrocos son perseguidos en Michoacán. Y Munguía, ya Comonfort no lo saca del país, pero lo saca de Michoacán. Y él dice, ¿por qué a mí me saca? Y mientras tanto tiene una correspondencia muy amistosa con el arzobispo de México, si decimos lo mismo. O sea, hay una confusión muy grande en esta época. Posteriormente, se va a publicar la Constitución del 57, y esta es bien importante, porque la Constitución le da mayor fuerza al Congreso que al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo queda en manos de Comonfort. Comonfort gobernó de diciembre del 55 a septiembre del 57 con una dictadura. Era una dictadura, como la de Santana. Y a partir de septiembre es presidente constitucional con la Constitución del 57. Pero no podía gobernar, estaban amarrados. De hecho, nadie gobernó con la Constitución del 57. Todos tuvieron que tener facultades extraordinarias del Congreso para poder actuar, ¿no? Y entonces, en el momento que Comonfort se da cuenta, va a ser un proyecto, el Plan de Tacubaya, en donde con sus allegados del gabinete van a tratar de bloquear la Constitución del 17. En realidad se dijo que era un golpe de Estado. Los actores del hecho dicen que no fue un golpe de Estado. Lo programan en el antiguo capilla del Arzobispado de México en Tacubaya, que es un lugar espléndido, y por eso se llama Plan de Tacubaya. Y es un golpe de Estado. Es la primera vez que un ejecutivo se da un autogolpe, ¿no? Pero Comonfort, o sea, la idea es quitar la Constitución
y convocar, desaparecer el Congreso y convocar un nuevo Congreso. Eso no lo iba a permitir el legislativo de la época, ¿no? Entonces se hace un desorden tremendo y Comonfort se arrepiente. Se arrepiente porque dice, caray, de ser presidente de la República me he convertido en un vulgar revolucionario. Y entonces se arrepiente y quiere recoger las palabras, y él, que es el general, que es un mediocre porque no es un buen general, porque no tiene tácticas militares, porque luego me critica con mis palabras. No, te pregunto. Exacto. ¿Sí? Y porque es un arribista, y porque no es conocido por nadie. México, hasta este momento, todos tienen que ser conocidos. No puede surgir una gente de la nada. No hay un ascenso social. La gente venía de buenas familias y entonces eran acogidos. Esto es bien interesante. Hemos sido muy clasistas en México. Y el señor Zuluaga, el general Félix Zuluaga, lo único que tenía en su carrera militar era haberle salvado la vida a Comonfort en la guerra, en el plan de Ayutla. Entonces no tenía relaciones con las familias ilustradas y de poder económico en México. Sin embargo, era un ambicioso. Ver la presidencia, yo me imagino que se volvió loco, ¿no? Y dice, no, aquí seguimos adelante con el plan. Y Comonfort le dice, no, va para atrás. Entonces se hace un nuevo plan de Tacubaya. El primer plan de Tacubaya quitaba el Ejecutivo, ¿verdad? Quitaba el Congreso, iba a convocar a un nuevo Congreso, se iba a elaborar una nueva Constitución bajo la presidencia de Comonfort. En el nuevo plan de Tacubaya todo sigue igual, nada más cambia el presidente, que es Félix Zuluaga. E inmediatamente se apresiona a Juárez, que una prueba, ¿no? Lo mete a la cárcel y expulsa a Comonfort. Incluso manda un decreto diciendo, facilítenle la salida del país al señor Comonfort. Y Comonfort, antes de salir de la Ciudad de México, libera a Juárez. Y Juárez parte para Guanajuato. Y Comonfort sale del país. Y en Guanajuato, ya en el camino a Guanajuato, Juárez dice que él es el presidente constitucional. Porque a él le tocaba. Por la Constitución del 57, al faltar el presidente, Juárez subía por la posición que tenía, ministro de Justicia. Y entonces asume la Constitución, el presidente constitucional, y Zuluaga es el presidente conservador en la Ciudad de México. Y quien gobierna la Ciudad de México tiene el poder. Y esto lo sabe Juárez. Entonces Juárez se va para Guanajuato y va a empezar toda una serie de movimientos hasta que se va a instalar en Veracruz. Y va a dar inicio, enero de 1858, la famosa Guerra de Reforma. La guerra civil más cruel y sanguinaria antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Es una guerra muy cruenta que involucra a los conservadores y a los liberales. La Iglesia se alegró enormemente con el triunfo de Zuluaga. El arzobispo de México publica una carta pastoral, uy, Dios mío, qué maravilla lo que tenemos, ¿verdad? Y Munguía también se va con la finta y retoma el documento que escribe Zuluaga, derogando todas las leyes liberales. Todas las eliminó. Entonces, el único que en Roma dice, esto no prospera. Esto es una gota de agua en un incendio. Porque sabía en la Bastida que Zuluaga no tenía ninguna posibilidad. Pero todos en México, toda la jerarquía lo apoyan, incluyendo su amigo Munguía. Y entonces va a regresar, porque lo invitan a regresar, y regresa a Roma, de Roma a La Habana, que era la vía de los barcos, pero no puede entrar al país porque los puertos, yo les había comentado, los puertos los controlan los liberales, ¿no? Pero en este momento, 58, 59, para 59, la Bastida se da cuenta que no hay porvenir. ¿En qué sentido? Los conservadores, que tienen el control de la Ciudad de México y que tienen el reconocimiento internacional, hasta de Estados Unidos, en un primer momento, empiezan a pelear con los liberales
Y los conservadores tienen el ejército. Los liberales no. Los liberales tienen que formar un ejército de la nada. Y entonces, pero los conservadores tienen lo más pulido del ejército, toda la oficialidad joven. Y hay algo muy curioso. Los conservadores, cada vez que pierden una batalla, se deprimen y no levantan la cabeza. Los liberales pierden una batalla y a los 2 minutos ya están organizando otro ejército. Y la Bastida se da cuenta. Y dice, no podemos ganar así. Necesitamos la ayuda del exterior. ¿Y la ayuda exterior cuál va a ser? Europa. Porque Estados Unidos, ya para al finales del 58, está apoyando a los liberales. Entonces vuelven los ojos a la Francia imperial, a la de Napoleón III. Y empiezan a buscar los recursos. Primero, la intervención extranjera. Cuando la Bastida llega a Roma, en el 57, 1857, le presenta a Pío IX un proyecto para, o sea, había recursos en la iglesia, a pesar de que le pegaron, había. Y le dice a Pío IX, ¿sabe qué? Porque se hace muy amigo de Pío IX. Dice, vamos a hacer un plan que con los bienes de la iglesia financiemos un gobierno, el que sea, de las características que sea, pero que sea favorable a la iglesia. Y Pío IX casi le dice que sí, luego le dice, no, eso no es ortodoxia, no podemos hacerlo. Ni modo, es la Bastida, ¿no? Cuando en el 59, 60, y ponen, en lugar de, hay muchos conflictos entre los conservadores, y quitan a Zulbán y ponen a Miramont, la Bastida sigue diciendo, esto es un fracaso, no vamos a ningún lado, y menos con un ejército que no es capaz de sostener una guerra, por mucho profesionalismo que tenga. Y efectivamente, a partir del 59, los liberales empiezan a ganar y los conservadores empiezan a perder. Pero la iglesia, los obispos, están sosteniendo al partido conservador y al gobierno conservador, con bienes eclesiásticos. Ahí sí se podía, antes no, pero ahí sí. Entonces lo que hace Juárez, ese es el antecedente del decreto de 1859. Dice, tenemos que parar los recursos a los conservadores. Y entonces hace el decreto de nacionalización de los bienes. Hay un historiador que yo les contaba que me gusta mucho, Justo Sierra, y dice, las arcas del dinero santo se cerraron. Efectivamente se cerraron. Pero ya el partido conservador estaba muerto. Y ya el gobierno conservador estaba perdido. Y entonces es cuando van a ganar los liberales en diciembre de 1860, poco antes del triunfo liberal se va a dar el decreto de libertad religiosa, porque por un lado se quería controlar a la iglesia en el plan económico y social, pero por el otro abrir las puertas a otros cultos para poder controlar a la población. Después se arrepienten, ¿no? Los liberales se arrepienten de ese decreto y de haber abierto las puertas al protestantismo. Dice, teníamos uno, ahora tenemos un montón y no sabemos de qué se trata. Sí se arrepintieron, pero ya era tarde, ¿no? Entonces, y es cuando van a tratar de hacer la famosa Iglesia de Jesús, en el 61. Y otra cuestión, en la iglesia enfrente... Fundó una iglesia. ¿Ah? Liberales fundó una iglesia. Sí, tratan, bueno, sí la hacen. La Iglesia de Jesús, que es con gente católica, pero una iglesia protestante. Solo me pregunta, los protestantes que entran son sobre todo de Estados Unidos. Sí, pero todavía no entran todavía. Se da el decreto en el 60, pero no entran. En el 47, con la guerra con Estados Unidos, entra el ejército de Estados Unidos a la Ciudad de México, enfrente de la catedral, y entran protestantes, pero el país no los acepta. En el 60 se da el decreto, pero ahora estamos saliendo de una guerra mortal, no hay nada todavía, ¿no? En el 61 se van a expulsar a los obispos y se va a impulsar la Iglesia de Jesús, esta que te digo, que no es católica, que es una iglesia protestante. Pero los liberales, en este momento del 61, están muy conscientes de lo que están haciendo. Es muy interesante, ¿no? Porque saben, por una parte, que si se va a abrir el país a los credos religiosos, pero también tienen que impulsar la educación, y la educación laica. Y es cuando se va a crear
va a entrar el positivismo, pero además la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí va a empezar, ¿no? Por todos los medios era tratar de eliminar la fuerza de la Iglesia, ¿no? Esto es 61. El obispo Labastida en Roma está con un proyecto cada vez más ambicioso y empiezan a integrar con todos los mexicanos que están en el exilio, además los mexicanos de dinero, porque Roma siempre ha sido cara, ¿eh? Yo me quejo ahora, pero entonces también lo era. Y entonces estos hombres, con todo el dinero que tienen, empiezan a promover ya la intervención de Francia, de España, de la Inglaterra, pero además la monarquía. Y es cuando en 1862 va a entrar este ejército, los 3 ejércitos, se va a hacer un convenio en Inglaterra y la guerra de intervención va a entrar a México en 1862. ¿Sí? Mientras Labastida está negociando con Pío IX para que Pío IX le diga a Maximiliano de Habsburgo, que es el príncipe escogido. Que por cierto, un taxista me dijo hoy que lo que es la estatua de un rey portugués en realidad es una estatua de Maximiliano. Sí. Que porque salió más barata. Don Pedro IV. Así es. En Rossio. Así es, ¿verdad? Sí. En la figura de Maximiliano, no del rey de... Bueno, al margen. Fizeram, pues, não, era aprovechar a economía que nesse tempo también era difícil, porque salía más barato traerse un Maximiliano deteriorado que hacerle estatua acá. Pero bueno, y entonces se hace toda una estrategia y Maximiliano acepta la corona por la intervención de Pío IX. Esto es bien interesante porque la historiografía mexicana no lo había dicho, que no habían visto los expedientes del Vaticano, ¿no? Y entonces, en este momento, cuando Labastida, con la aprobación de Pío IX, lo que no había aceptado en 1857, lo acepta ahora. Los bienes de la Iglesia, que van a tratar de recuperar de los que lo habían comprado, se pueden poner al servicio del nuevo imperio. Pero todo le sale al revés, porque aunque esto la acuerda Labastida con Napoleón III y con Maximiliano, cuando regresa en el 63, el ejército francés da la disposición liberal. Nada de que se van a arreglar la iglesia con los compradores, nada. Aquí se respeta la ley liberal y se restituye la ley liberal. Y cuando llega Maximiliano en el 64 hace exactamente lo mismo, incluso va más allá. Entonces el resentimiento de Labastida es enorme. Además, Maximiliano y Carlota consideran que es un tipo nefasto, conservador, que no hay por qué negociar con él y lo hacen nombrar. Entonces el señor obispo, que es la ventaja de los que tienen distintas ocupaciones que hacer, ¿no? Lo sacan de la política, entonces se dedica a su labor pastoral y hace la visita pastoral de su diócesis y se aleja del gobierno, porque lo hacen a un lado. Cuando va a perder el imperio, en ese momento, Labastida dice, bueno, él sabía que los liberales no le iban a perdonar que hubiera, porque en México del siglo XIX sí se sabía cuál había sido la posición de Labastida. Ahora los historiadores de este siglo que no lo sabíamos. Entonces Labastida se va. Cuando Napoleón III saca al ejército francés, todo el mundo sabe que ya Maximiliano está perdido. Maximiliano mismo hace proyecto de regresarse a Europa, pero ¿a qué venía Maximiliano? A Austria. Ya no tenía nada. No era ni siquiera príncipe de Austria, por decirlo así. Manda a Carlota, que fue una tragedia, a Europa y se pierde la razón en Europa, supuestamente por temporada. Pero entonces lo que hace Labastida es salir del país el 5 de febrero del 67, bajo la excusa de que viene al Congreso, al Concilio Vaticano, que es la convocatoria se va a dar años después, pero ya es llamado por el Papa según Labastida. No hay ningún documento de llamado del Papa. Y en el 67, cuando triunfan los liberales, algunos obispos también salen, que era lo que me preguntaba Maurilio,
que se habían participado en el Concilio Vaticano I, y sí, porque se escaparon del país en el triunfo liberal del 67. Pero el triunfo liberal del 67 sobre Maximiliano va a firmar la reforma liberal. Para entonces el país es un país que se ha, ¿cómo diría yo? Ya no es tan sacro, ni es tan católico, como que se ha decepcionado de algunos pastores, y por otra parte, el hecho de poder tener los bienes de la iglesia, se les quitó el miedo a las excomuniones. Ya las excomuniones podían seguir lanzando todas las que quisieran, y a los católicos ya no les hacía mella. El infierno ya pasa a un segundo plano, la vida temporal es más importante, ¿no? Hay una desacralización muy importante en México, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero como al mismo tiempo hay un vacío eclesiástico muy grande y muy fuerte. Muchas parroquias están vacías porque la guerra, tanto la guerra de reforma como la guerra del imperio, se hace en las parroquias. Muchas parroquias se quedan vacías, los párrocos se mueren o se salen porque no pueden vivir, ¿verdad?, en la parroquia. Los obispos también se van. Hay un vacío eclesiástico muy importante. De esto se da cuenta la Bastida y va a regresar en el 71, después de toda una negociación con el presidente Juárez. Curiosamente, parece una contradicción, pero los liberales no eran anticristianos. Ellos mismos eran ni anticatólicos, ellos mismos eran muy católicos, ¿sí? Lo único era que necesitaban construir un Estado, pero no querían un Estado donde la Iglesia pusiera las reglas. Y para poder construir ese Estado tenían que eliminar el poder de la Iglesia. Era una u otra. Esto a mí me parece muy claro que esa es la pugna que hay, ¿no? Y para esto el Vaticano tiene, bueno, no, el Vaticano no existe, pero el Papa es cuando pierde el poder temporal. En el 70 pierde Roma, y México pues es lo menos importante con todo lo que tienen. Incluso cuando los liberales, Juárez decide, después de un juicio justo supuestamente, a Maximiliano deciden fusilarlo. Cuando lo matan, el que es el nuncio en Austria trata de dar el pésame del Papa al Francisco José. ¿Por qué? Porque claro, pero todos sabían que el Papa había intervenido. Se quedan en una situación bastante difícil, ¿no? Difícil, igual que Napoleón III. Al final está de la guerra de los 70, entonces sí se ven en un punto intermedio Napoleón y Francisco José, pero la muerte de Maximiliano generó malestares políticos en Europa. En cambio, y además como esos indios se atreven a fusilar a un emperador, a un príncipe de una casa real europea, ¿no? Pero para México Juárez era grande, había hecho lo que nadie se había atrevido a hacer, ¿no? Y era un hombre muy inteligente que se rodea de gente más inteligente que él, y hace un gobierno bastante interesante hasta que los mismos liberales empiezan a protestar porque se convierte en un dictador. Se murió a tiempo, ¿no?, si no hubiera sido otro Porfirio Díaz. Pero lo que es interesante es que permite regresar a la Bastilla. La Iglesia en este momento no tiene nada. Es decir, efectivamente las leyes liberales sí le quitaron la capacidad política, le quitaron la capacidad económica y además la espiritual. Y hay que volver a trabajar. Es el que yo le decía al de Cultura, al Consejo de Cultura de Roma, que dirige tesis doctorales en la Gregoriana y que dice que él dice los temas a los estudiantes. Le digo, bueno, pues pon un tema a varios que estudien las misiones del siglo XIX, porque del 71 en adelante hay una serie de misiones para recuperar la espiritualidad y no está trabajada. Y son misiones muy importantes porque tienen todo el cometido de recuperar la catolicidad. Y recuperar a un pueblo que se ha perdido es lo más difícil que hay. Entonces la Bastida, y detrás de la Bastida todos los obispos, empiezan a difundir misiones. Misiones para traer, es más, va a haber una visita pastoral, previo va la misión. Y luego llega el obispo, ¿va? Además el obispo, en el caso de la Bastida,
era dialogar con toda la población. Decir, a ver, compraste bienes de la iglesia, muy bien. ¿Cómo nos podemos arreglar? ¿Cuánto le puedes dar a la iglesia para que tu conciencia se quede tranquila? Las negociaciones. Y así fue. Y ahora me vengo a enterar, porque creo que uno de los del Vaticano, Rampolla, no, una carta que llega de México cuando muere la Bastida en el 91, en esa carta se dice que la Bastida daba 100,000 pesos anuales a los pobres. Pero esos 100,000 pesos anuales venían de la recuperación que se hace de la negociación de los bienes eclesiásticos. Y antes de irse a México, la Bastida en el 71 le dice al Papa que va a hacer un fondo especial con lo que recupere de los bienes eclesiásticos para la fábrica de la catedral, para las cuestiones eclesiásticas urgentes y para los pobres. Entonces ese dinero de los 100,000 pesos todo el mundo creía que era de la bolsa, bueno, no de la bolsa, sino del dinero de la Bastida, pero en realidad era un dinero que había entrado a la iglesia por las negociaciones. Este es el ambiente de México. Y voy a terminar esta etapa con el proyecto del 74, porque lo que Juárez va a hacer en el 59, las famosas leyes de reforma, en donde va a ser la independencia de la iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, después va a venir la creación del registro civil, el matrimonio, los cementerios, se cierran los noviciados, todas las reformas que habían hecho en Cádiz y que la trataron de hacer en el 33, ahora van a ser una realidad, ¿no? En este momento, el obispo Labastida, en el 74, el presidente, el sucesor de Juárez, cuando se muere, Lerdo de Tejada, eleva a rango constitucional las leyes de reforma. O sea que tienen una fuerza mucho más radical que la que tenían con Juárez. Y en ese momento la Bastida dice, no, aquí hay que hacer algo. Aquí los católicos tienen que entrar al poder, porque es la única manera de que cambien las leyes. Y es cuando le escribe a Pío IX, y dice, tenemos que hacer que los católicos compitan porque acuérdense que Pío no había dicho nada con el gobierno liberal. Ningún católico puede participar en los gobiernos liberales. La Bastida le dice, no, sí hay que participar. Y tienen que entrar los católicos, pero no como católicos, sino como ciudadanos mexicanos, con un compromiso privado que se podía hacer público, ¿no? En donde ellos se comprometían a hacer todo lo que estuviera de su parte para cambiar las leyes liberales. Pero la iglesia no les podía reclamar si haciendo todo lo que podían no cambiaban nada. Entonces es bien interesante porque... Y es la fecha exacta de 74. Pero además... 74. Pero además, bueno, es la propuesta. La propuesta. Pero además es una propuesta, la Bastida no era un tipo de mirada corta, no es una propuesta para el arzobispado, es una propuesta para todo el país. Y todos todos los obispos la tenían que llevar a cabo. Y Pío IX, con lo que era Pío IX, dice que sí, porque la Bastida es una niña mimada, era su gran amigo, y le dice que sí. Acuérdense que el que va a permitir que los católicos puedan participar en los gobiernos liberales es León XIII, pero hasta 1885. La de Ibermen, creo, no, que la de Ibermen es la otra, no me acuerdo la encíclica, pero es hasta 1885. Pero es el proyecto de la Bastida. Y entonces cuando la primera vez que los católicos van a participar con ese esquema es 1877, Porfirio Díaz. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de que hay muchos artículos publicados de liberales conservadores, conservadores liberales? No, señores, católicos. Y hay cantidad de cartas diciendo, Dios, los católicos están revueltos en todo el país. Claro. La gente sabía que eran católicos, pero no participaban como católicos, sino como ciudadanos. Incluso en México dicen, el candidato del arzobispo está haciendo mucho ruido. Sí, y ganó. O sea, es muy interesante este proceso, pero estamos hablando del 77. Entonces viene una conciliación entre la Iglesia y el Estado, entre el arzobispo La Bastida y Porfirio Díaz. En esto tengo dudas, porque en un archivo que está en Austin encontré la denuncia de que Porfirio Díaz había acordado desde el 76 la conciliación con la Iglesia. No tengo más documentación, puede ser.
Puede ser que sea tan listo que diga de una vez, ¿no? Vamos a amarrar las fuerzas. Pero no cambian las leyes. Las leyes siguen ahí. Las leyes se pueden bajar en cualquier momento, ¿no? Pero al mismo tiempo la iglesia se empieza a recuperar, económica, política y socialmente. Hay una serie de trabajo social. No empieza, el catolicismo social no empieza en 1902, hay unos antecedentes desde la época de la Bastida, pero no es tan fuerte como lo que va a venir después. Y ya en el 80, la Bastida empieza a darse cuenta que su población no es para tomar las sedes diocesanas, no tiene sacerdotes con nivel para ser obispos, y se queja amargamente. Ya en el 90 le dice a la Santa, cuando hace la propuesta que yo le platicaba a Aurelio, cuando hace la propuesta de la fragmentación de las diócesis, dice sí, pero tenemos que buscar quién me ocupe. Y en la ponencia que les voy a dar el sábado, creo que me toca, y ahí pongo todo lo que la gente le escribía a la Santa Sede diciendo que eran los obispos, obispos corruptos, obispos con poca pastoral, obispos mal administradores, obispos avaros, obispos, se quejaban amargamente, malos obispos, y se quejan de estos obispos de la década de los 80. O sea que para mí esta es una generación perdida, porque no había gente. Entonces los que van a parecer más óptimos, incluso para la Bastida, son los obispos que son los estudiantes que son egresados del Pío Latino. Y ahí el primero es nombrado en 89, pero la Santa Sede toma la decisión, después de una serie de fracasos con los obispos mexicanos, sobre todo después de la muerte del arzobispo La Bastida. Es impresionante, yo no lo había visto porque no había, apenas estoy consultando estos documentos, pero en el 91, cuando muere La Bastida, se queda el país entero, se queda con la sensación de viudez y vacío. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Lo decía el presidente, lo decían los obispos, lo decían los católicos. ¿Quién va a sustituir al grande La Bastida? Era tan poderoso el Señor y tan hábil, porque a los que tenían negocios les decía cómo mejorar sus negocios, al político cómo hacer la política, y con Porfirio Díaz el acuerdo de la conciliación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero al que seleccionan es un personaje con poca inteligencia, con poca habilidad. La Santa Sede se tiene que haber dado de topes, porque yo lo veo, ¿verdad? Los informes de La Bastida eran impecables, era un diplomático, sin haber estado en la Academia de Nobles. Lo del siguiente, el sucesor, es una cantidad de chismes y de cosas insustanciales, sin importancia, y no me respeta, y no me quiere, y me bloquea, y claro, no tenía la altura. Pero empiezan a llegar informes desde los 80, por distintos lados, tanto de América del Sur como de México, de que la situación de la iglesia es grave. Desde los 80, pero ya muerto La Bastida en México, como que todo lo que estaba bajo control se dispersa. Ya aparecen todos los problemas. Y es cuando van a decidir hacer la decisión esta de tener gente joven que no esté con el proyecto antiguo, el modelo antiguo de iglesia, gente joven que puede impulsar el nuevo modelo de catolicismo social, los egresados del Pío Latino, y no a los formados en México. Y por otra parte, que esto ya lo habíamos platicado, lo de la posibilidad de un convenio, de un concordato con Porfirio Díaz, que no se da, y que el que lo promueve, el obispo Guilo, quedó también muy lastimado, porque la Santa Sede lo considera antiguo, que con él van a tener mucha independencia de la iglesia, y por eso no lo nombra, por más que Porfirio Díaz pide que lo nombren delegado a él. Y es cuando va a mandar a Nicolás Aberarde como visitador apostólico para que organice el concilio plenario, los concilios provinciales, para después llegar al plenario del 99. Y aquí viene el caso. La Bastida, mientras duró Pío IX, hasta 1878, es un hombre muy cuidadoso de las formas,
y muy cuidadoso con Pío IX, porque Pío IX no era su amigo. Y la Bastida tiene un trato diferente, así como decía Juárez, para los amigos toda la bondad de la ley, para los enemigos todo el rigor de la ley. Igual es la Bastida. La Bastida con los amigos es extraordinaria, y era amigo de Pío IX. Cuando se nombra León XIII, yo creo que el Señor respiró. Yo por eso cerré el libro. El libro anterior lo cierro con la muerte de Pío IX, porque mi personaje se modifica con León XIII y actúa con una autonomía que está en los bordes de la ortodoxia, al punto que se atreve a decirle a León XIII que no, que en México no se van a hacer reuniones provinciales. Tienen que pasar 6 años para que las puedan organizar. 96 llega a Berardi, en el 97-98 se hacen los concilios, pero ya está muerto la Bastida. Fíjense qué importante, ¿no? Y ahí es donde fenece el proyecto de una iglesia autónoma y empieza el proyecto de la iglesia romana, por decirlo así. Y en eso yo he estado platicando mucho con Sergio y con ustedes mismos, en el sentido de que la lectura de los últimos expedientes ahora en Roma, está aquí lo de los píos latinos, pero no vale la pena, sino que la lectura de los expedientes y los comentarios con ustedes me hacen pensar que el proyecto de romanización es un proyecto de fortalecimiento de la Santa Sede y de fortalecimiento de las conferencias episcopales. ¿Se acuerdan que lo platicábamos ayer? Porque el personaje que va a decir que se vaya a Berardi es el que va a ser después acá el nuncio apostólico en Portugal, ¿no? Entonces es muy interesante, y es el que va a tratar de hacer, me decía Sergio, la unión de los episcopados, ¿no? De los obispos. Entonces yo me imagino que para la Santa Sede, León XIII es un personaje que quiere recuperar el poder de la Iglesia, el poder temporal que se perdió con Pío IX. Y saben que no es factible, pero que hay que fortalecer a la Iglesia. Y yo creo que esta romanización tiene ese aspecto de fortalecimiento de la Iglesia romana que solo se puede lograr con el fortalecimiento de las iglesias locales. ¿Se acuérdenme? Porque eso lo tengo que escribir, porque lo decidí hablando con ustedes, ¿no? Yo creo que le da un aspecto diferente a la romanización. Y me parece que este proyecto se rompe en 1000 pedazos con la Primera Guerra Mundial en Europa y con la Revolución Mexicana en el 15. Entonces es bien interesante, porque nos va, incluso le decía yo hoy a Sergio, podemos hacer un trabajo colectivo sobre la romanización en distintos países, pero buscando esta perspectiva, en qué medida se fortalece la Santa Sede y en qué medida se fortalecen también los episcopados nacionales para dar un cuerpo de iglesia que no tiene poder temporal, pero tiene el poder de sus propias estructuras, ¿no? Yo creo que es interesante, es una hipótesis. Lançar projeto. Es um projeto que há muito tempo é calente. Sí, es simplemente ahí, ¿no? É a hipótese deste seminário. Tramontanismo ou romanização. Exactamente, y no es ya un tramontanismo. Es romanización como fortalecimiento de una iglesia romana y la iglesia institucional, vaya, para terminar pronto. Entonces, y creo que por ahí viene porque yo siempre digo que la cereza... Uma igreja institucional em Estado claramente liberal. Así es, y contrario a los principios eclesiásticos. Y es un problema de principios. Pero es una iglesia institucional fuerte que puede competir con este Estado. Y por eso la cereza del pastel, se dice en México, sí. La cereza del pastel del catolicismo social es el Partido Católico, porque es la toma del poder, ¿no? Bueno, que en muchos países no logra existir. No, pero en México sí. En México sí, mas nem todos los bollos se mantienen la cereza. No, y ahí es donde le decía yo a Sergio que el proyecto de... que el proyecto de que el proyecto de romanización fue desigual porque depende de las circunstancias locales. Y por eso sería interesante hacerlo, un proyecto colectivo. ¿Qué sucedió en España?
que sucedió en México, que sucedió en Colombia, la famosa Colombia con su concordato, y aquí en Portugal En Brasil. y en Brasil. ¡Oh! Sería un trabajo, organízalo, yo te hago lo demás. Yo no soy buena organizadora, pero bueno. Estás a oír, Sérgio? Pero bueno, yo creo que es un proyecto muy interesante. Y yo creo que ahí lo podemos dejar, ya se nos fue un... No, mas poderíamos charlar. Sí, para Porque clarificar. mañana estarão na cama. O problema é este, por exemplo, a Amaro se foi dar clase. Sí, Y Nuno también, porque esta gente es gente que da clases al Claro. final del día. Porque pero yo les quiero decir, Antonio, que para mí la visita fue muy importante porque me clarificó este proyecto de romanización. No la traía así de claro. Traía una idea vaga por los documentos nuevos, pero no la traía así de clara. Y ahora sí la tengo, me parece que está más clara, pero es hipótesis, ¿verdad? sí. Bueno, No, y que ahora sí. permitiría involucrar muchos de los jóvenes investigadores con quien trabajo. Así. Y até con otra gente, porque hay un problema, la dimensión, perdona, hay un problema de dimensión de México. Pienso que nosotros tenemos que tener mucha conciencia, que vimos anteayer que ni lo Brasil lo tiene, porque esta iglesia se fue estructurando mucho. Así. Además había proyectos de iglesia. Isso Desde el seria muito 25. interessante estudar, Sí. que distintos, mas não estudar unicamente enunciar, o contenido, as palavras, Sí, así es. que esses projetos que são, exatamente. Así es. Isso se tem que ver muy bien, porque provavelmente nós vamos ver que a relação que também está por abaixo de nossa reflexão, que é o Estado moderno. Estás hablando de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el hombre de la modernización de México. Sí, definitivo. Y entonces hay una cuestión muy interesante, es que para una modernización que Porfirio Díaz encarna, y con la burguesía mexicana, una determinada burguesía, hay una relación estrecha con la iglesia. Y eso hay que clarificar. Así es. Porque entonces, assim, a igreja é conservadora, mas entonces viene o problema da formação, que tu puseste aqui, que é muito importante, que vai ser a discussão dos próximos Sí. No final, o papel de la enseñanza, las estructuras de ensino, Las estructuras de enseñanza, sí. Y hay algo porque tu dizes que muitos destes políticos, incluso, foram formados em seminários, todos, quase. hasta el 67 todos fueron formados. Y por eso, que esto es interesante cuando uno lee lo que escribía, por ejemplo, Ezequiel Montes y lo que escribía Labastida en el 56-57. Son los mismos términos, son los mismos autores, tenían la misma bibliografía, pero uno lo usaba a Pulá de una manera y Labastida lo usaba de otra. Y Labastida además se daba el lujo de burlarse de ellos. Pues eso podía... Pero tenían las mismas lecturas y citaban a los mismos autores. É uma questão, perdona, Paulo, é uma questão, porque aqui estão teses, que é muito importante que nós... E eu queremos chegar a esse ponto de reflexão, que o siglo XIX não tem. Nós outros conhecemos um pouco a história do humanismo e conhecemos que há muitos estudos e há de como lá as leituras influenciavam, que é que a gente leia, esse episcopado que formação tinha, não há, os estudos, não, vamos tentar saber mais o que é que estudiavam, o que é que liam, porque depois aí se há a diferença entre homens mais políticos, homens com mais visão, gente mais cerrada, gente mais devota. Porque eu tenho uma pergunta, pois, mas afinal, tu disseste uma coisa que me ha quedado com muita curiosidade, tu disseste, os liberais eram católicos. Así es. Claro. Que catolicismo é esse? ¿Qué? Que catolicismo é esse? ¿Qué catolicismo es? De misa diaria Não? y comunión diaria. O sea, ¿qué catolicismo es? Es de forma. Sim, mas é de prática. É de prática, Es de práctica. mas regular. Muito regular, muito integrado. Não. No es que no te
entiendo, perdón, no comprendo. Cuando tú dices que Es mi limitación del idioma. Se la práctica es diaria de estos hombres. Sí, ¿Qué algunos. tipo de catolicismo era ese? ¿Cómo se puede captar esa idea de que era un hombre católico? Era un catolicismo tradicional, pero no tradicional que se puede equiparar con conservador, sino tradicional, apegado a una iglesia tradicional, a una iglesia tridentina, Herculano. a un concilio Herculano. tercero mexicano. Herculano. ¿Cómo? Que há um homem muito, que é o pai do liberalismo em Portugal, que é muito cerca disso. Así. Y lo Ya, misa. interesante de esto, por eso puede haber, tu tutor era muy interesante porque me decía, no me acuerdo quién, que decía que las relaciones iglesia-estado son con dos líneas paralelas, pero que se podían socavar por abajo y se podían comunicar. Y es cierto. O sea, los políticos liberales entendían a la iglesia, tenían la misma formación, los entendían, pero también entendían que no podía haber un Estado fuerte si no había una iglesia debilitada, porque la iglesia nunca los hubiera dejado actuar. Esto es lo importante. Además, una iglesia como la mexicana, porque es una iglesia poderosa, no es una iglesia cualquiera. No sé cómo expresarlo, ¿no? Pero sí es un catolicismo tradicionalista, que no es lo mismo que conservador, ¿no? Sino apegado a lo clásico de Trento y el Concilio Tercero mexicano. Acuérdense que Trento durante el Concilio Vaticano II, ¿no? O el primero, pero en realidad está el segundo. Es una iglesia tridentina. Sí, sí. Y del Tercero mexicano, que el Concilio Tercero mexicano provincial es del siglo XVII. Porque el último concilio que se hace en el XVIII, el cuarto no es aprobado por la Santa Sede. Por ahí hay una excusa, ahora esta visita fue sensacional al Archivo del Vaticano, en donde dicen porque se le olvidó al cardenal, que va a ir después a ser primado de Toledo, se le olvidó mandarlo al Papa. Esas cosas no se olvidan. No se olvidan. O sea, pero bueno, pero sí es eso, es un catolicismo, qué bien que me preguntas, es un catolicismo tradicional. Ahora, ¿cuál es el catolicismo de los últimos años del porfiriato? Es el famoso catolicismo social. Yo creo que hay huecos, hay vacíos. Era más sólido el tradicional. Estos liberales del 19 son más católicos que los católicos que están participando en el Partido Católico. Puede ser. Habría que ver. Estoy hablando sin tener los pelos de la burra en la mano. ¿Sí me explico? Pero lo estoy pensando así. Y así ya voy a empezar a trabajar. En cuanto yo avance, yo les mando las cosas, ¿no? Porque ya voy a empezar a escribir este periodo. Paulo, porque eu tenho um comentário sobre isso. Okay. Eu tenho uma ideia sobre isso. Ok, perfeito. Mas, Paulo, por favor. Una pregunta muy simple. Despacito, porque acuérdate que Sí, tengo problemas con una portugués. cuestión muy simple. Ayer y ayer ya hay desarrollado esta idea de que la romanización es al mismo tiempo un proyecto de consolidación de los episcopados nacionales, que esa puede ser una idea interesante a explorar como proyecto En varios lados. transmediador. Sí. Y ahora he dicho que eso ha vivido hasta la Primera Guerra Mundial. Yo pienso. Sí, con Sí. hipótesis. Con mi hipótesis, sí. Antonio tiene sugerido que teoricemos. Pregunto y su pensamiento, ¿por qué? Porque Bento XV no logró intervenir y ser escuchado en la guerra como autoridad internacional, un poco como se pasó en la guerra de los 30 años, ahí después que Roma fue afastado de los conflictos internacionales. Entonces el poder simbólico del papado se crea un poco puesto en cuestión, porque el catolicismo social se cambió o encontró impactos con las democracias que intentaron establecerse
después de la Primera Guerra Mundial, Así que es. fue también las crisis de las democracias. Así es. Porque se pasó a una posición de nuevo de alguna intransigencia con el modernismo y el papado de Pío X, Sí, y con Pío XI se pasa a otro modelo. así es. O sea, porque si fuera así, entonces hay mucho más continuidad entre los pontificados que vienen de Gregorio XVI hasta León XIII Sí. o hasta Benito XV, que al final es todo el trabajo de construcción de los liberalismos y de los Estados-naciones. Claro. Porque el programa que anunció para México después es el programa que encontramos aquí en Portugal y en otros países. Cementerios, Sí, pero la reforma liberal en todas partes. todos Sí. los problemas de registro civil, los problemas de las leyes de familia, de divorcio, todo eso. Sí. Lo mismo. Yo entiendo el problema del registro civil, por ejemplo. Imagínate que era la iglesia la que tenía el registro de los ciudadanos. El Estado no sabía qué pasaba, ¿no? Con el registro civil el Estado recupera eso. Pero hay algo que me interesa, ¿por qué pienso yo? Os Estados luteranos. ¿Ah? ¿Por qué pienso yo que es hasta la Primera Guerra Mundial? Yo creo que la sociedad se transforma a partir de la guerra. Hay un choque brutal, cultural, a nivel internacional con la guerra. Es más, después de la guerra, por eso son lindísimas las series británicas, ¿no? Sobre los cambios culturales, ¿no? De los ricos y los sirvientes abajo, ¿no? Hay un cambio brutal, ¿no? El mismo pontificado tiene que cambiar. De cualquier manera tiene que cambiar. Y nosotros estamos con la revolución, la guerra no nos dice nada, nos dice la revolución, pero también el país cambia. Yo creo que la sociedad que empieza a partir de 1915 es otra. Hay un cambio social, cultural, brutal, y que no lo hemos visto. Y no es la misma modernidad. Y solo hay una cuestión que no estoy yo segura. Si el concepto intransigente, que fue muy usado por los europeos, Sí. el catolicismo intransigente, no creo que nos dé mucho, porque es como ponerte una camisa de fuerza para ver la sociedad. Yo creo que hay que despojarse de ese concepto para poder ver qué nos puede explicar lo que está pasando en este momento. Creo, honestamente, ¿no? Yo lo sé, pero por ejemplo ya no podría decir que Pío IX fue intransigente. No, siento que hay que pensar nuevos conceptos. Lo que sí coincido contigo, creo que habría que estudiarlo, es que hay muchas más continuidades en los pontífices que lo que se pensaba. Yo creo que León XIII es una continuidad lógica de Pío IX. No podía haber sido de otra manera, aunque estén en contra de algunos principios, ¿verdad? Y que no lo pueden decir, por supuesto. Y Maurilio ayer decía algo muy importante y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Decía, es que Rampolla y León XIII eran diplomáticos, que después no van a ser los demás. Yo creo que Maurilio nos dio un montón de pistas muy interesantes para entender el papado, ¿no? Y hay que leer mucho sobre estas gentes, ¿no? Pero tú tenías algo en contra. Sí, quería escuchar sobre la cuestión Sí. del contrato. Él tenía algo y es interesante. Sim, queria. Já vou. Que é sobre o Estado e o Já vou aos luteranos, sim. Estou de acordo com o que está dizendo. ¿Con qué? Com casi todo, não? Ah, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Está de acordo. Ok. Pero quiero una cuestión para precisar un poco más. A ver, Eram católicos tradicionalistas, Sí. os liberais. pero con el concepto tradicional clásico. Claro, claro. No tradicionalistas, Claro, conservadores, claro. retardados y demás, ¿verdad? Ok. Isso não significa que têm uma imagem do que deve ser a Igreja. A ver, otra vez, cerca. Tienen un proyecto de lo que debe ser la Iglesia Sí. diferente de lo que la jerarquía quiere por la propia Iglesia.
No. No por ser conservadora que la critican, pero porque está cambiando. No. Por lo menos para el caso mexicano. Ella es el cubano. Sí, para el caso Creo mexicano. que para el caso portugués es significativo. Sí, para el caso mexicano, los obispos son muy tradicionalistas, pero tradicionalistas en este sentido, de apegados a la tradición eclesiástica. Yo solo, es más, te recomiendo que leas la introducción de mi libro, porque eso yo lo discuto ahí. Y digo, hemos cometido un error, igual que digo de intransigentes. Cuando los tipificamos de conservadores, perdemos el sentido. No, son, fíjate que es bien interesante, porque los obispos mexicanos son tradicionalistas de este apego a la tradición eclesiástica, pero al mismo tiempo son modernos en su concepción política y social. Los liberales son tradicionalistas en su formación, bebieron las mismas fuentes, pero son modernos en la sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Que la iglesia, los pastores buscan por la sobrevivencia de las inmunidades eclesiásticas, de su autonomía y de sus recursos. Ahí es el choque. Coincidían en todo, Sergio, menos en eso. Y los liberales no podían crear un Estado fuerte si no le pegan a la iglesia. Cuando Porfirio Díaz logra construir por primera vez en el siglo XIX un Estado fuerte, es porque ya la iglesia ya no es la que fue, es otra. Y los pastores ya son otros. ¿Sí me explico? Pero sobreviven, sí, pero a partir de los 70, Ay, gracias, qué amable, sí. a partir de los 70 va a empezar, como has dicho, la lucha por la enseñanza. Sí, sí, en el 74, sí. Una otra forma de poder en la sociedad. Así es, y se dan cuenta, pero no solo la iglesia, también los liberales y también los protestantes, los de mi amiga Rita, ¿no? Todos se dan, los masones, todos se dan cuenta de que el quid está en la educación y que quien forme a los próximos ciudadanos, así van a ser los ciudadanos. Para mí, la iglesia fracasó en ese proyecto. Hay que hacer un estudio específico, pero mi hipótesis es que la iglesia fracasó y por eso, mira, que tengo la idea de hacer un artículo, pero no me da la vida para hacer todo lo que quiero hacer. En México acaban de cambiar el artículo 24 sobre libertad religiosa, ¿no? En la libertad religiosa le quitaron todo lo que era limitante, ahora quedó abierto completamente. Benedicto XVI va en año electoral, en abril o marzo, y va a hablar de libertad religiosa en este sentido, de que la iglesia puede entrar a dar clases a las escuelas públicas. Y yo me pregunto dentro de mí, ¿qué capacidad? Fíjate, soy católica y realmente defiendo a la iglesia, pero ¿qué capacidad va a tener este clero mexicano corrupto, mal formado, de formar a los niños mexicanos si no pueden ni formar a los niños católicos? La iglesia fracasó en su proyecto educativo. ¿Qué posibilidad hay de que tengan éxito? ¿Qué es lo que está pasando en España con las escuelas, con la enseñanza católica en las escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que igual ahora volvemos a tener el problema de la educación en el centro. Y tenemos la idea del siglo XIX. Con la educación se transforman las gentes. ¿Por qué ponemos tanto empeño en que los jóvenes que están estudiando con nosotros los doctorados salgan al exterior? Para que vean, para que se formen, para que vean otras posibilidades, otras alternativas. Y se transforman, Sergio no lo ve. Uno ve cómo se transforman los estudiantes con su visita al exterior. Por lo menos mis estudiantes mexicanos me los desdoblan. El mismo David. Ustedes no conocieron a David antes de Europa, yo lo conocí. Es otra cosa. Puede tener el riesgo de los piolatinos, ¿sí? Está en el borde y puede tener problemas muy serios, ¿sí? Porque él hace todo el estudio fuera, no los hace en México y va al exterior. No, está en el exterior y regresa a México y regresa con la idea de que es superior. Eso es un error.
y puede tener conflictos. En cambio, los mexicanos que salen, uy, Dios mío, les abres el pastel, Sergio, y es educación. Bueno, perdão, não sei se te respondi. Luteranos, quer que fales disso, estava a pôr uma pergunta. Eu sou registro civil. Luteranos, padres. Em alguns países é o clero. Não há o registro civil como nós temos, independentemente das igrejas. Os agentes eclesiásticos são agentes do registro civil. Do registro dos cidadãos, etc. Mas aí, mas o caso luterano, certo? O modelo de igreja é diferente como de sociedade. E o processo de secularização e de afirmação do Estado. Peguemos, por exemplo, a Inglaterra. Despacito para que te entiendas. Em Inglaterra, no século XVI, houve uma nacionalização da Igreja, por uma afirmação do Estado. O que me parece, e é muito curioso, e que muitas vezes está pouco estudado, é que a Reforma Católica tridentina acentua a dimensão secular. Sim. Que é o secular que, no fundo, está ligado a estas funções. Mas mantém uma eclesiologia que se vai progressivamente autonomizando e afirmando o seu confronto com o Estado. Portanto, recusando as teses, por exemplo, do regalismo. Do século XVIII é capital. A Revolução Francesa, desse ponto de vista, foi capital na determinação da Igreja. É o impasse da Revolução Francesa. Na primeira fase da Revolução Francesa, estou a dialogar com isto é um tema importante para nós, historiadores. A ideia que eu tenho é que na primeira fase da Revolução Francesa, o Estado revolucionário, a constitucionalização, cria uma Igreja Constitucional. Que é um problema, e que era o problema, aqui havia que ver se esta Igreja de Jesus não é contemporânea à visão liberal, de que aproxima muitas vezes o nosso herculano, de uma igreja que recusa, que é 61. Sim, até os anos 80. Estás a ver? 61. A Igreja de Jesus é uma igreja nacional. Sim, mas não tem, é professora Walter Spacovitz. Não tem bispos, é protestante. Não é católica. Não é mesmo católica. Não, mas não estou. Mas isso é complexo. Porque o problema do episcopado. Porque aí é preciso perceber quais eram os grandes debates que existiam sobre as visões das igrejas nacionais. Sim. Não tem. Mas que não é simplesmente, por exemplo, no México, é por exemplo na Alemanha. Porque aqui começa a haver o movimento daquilo que é a Igreja do Utrecht do século XVIII. Quer dizer, há uma tradição católica de fratura que é constituir igrejas a partir do catolicismo que são nacionais. Havia que saber se estes homens se conheciam isso ou não. Herculano conhece. De onde aquela grande questão daquele teólogo alemão, como é que ele se chama? Muito famoso. Dos velhos católicos. Sim, dos velhos católicos, vai ter o nome. Porque toda a gente diz que isso tem a ver com o Concílio Vaticano I. Não tem a ver. Não, começa por um D. Dollinger. Sim. Bueno, parece que porque esse problema. Sim, mas é que a importância dessas posições vem desde a Imaculada Conceição. Vem de se o Papa tem autoridade ou não para dogmatizar, que é o problema que o Sérgio estava a pôr. Começa a haver uma divisão na sensibilidade católica, é assim. Há legitimidade de alterar o catolicismo. É este o catolicismo mesmo? Portanto, eu quero... não estou a querer concluir nada. Há o problema da Revolução Francesa e do catolicismo. Há o problema de uma Igreja Nacional. Há o problema de se é episcopalista ou não. O problema episcopal haveria que saber se é simplesmente uma questão que é colocada. E no fundo, onde é que vem esta Igreja Nacional? Porquê é que eu digo isto? Porque eu vou dizer uma coisa que tem a ver com a questão. Minha posição tem a ver com a questão do catolicismo
social ser mais flojo, Ah, ok, sí, mas que tem a ver com isso. sí. É que eu penso, me parece, que os liberales, genéricamente hablando, entienden que o cristianismo é a melhor religião para disciplinar Perfectamente. e para induzir eticamente a sociedade. Así Portanto, a es. sua função é na função moral. Lo tienen claro, clarísimo. Aí é que vai dar confusão. É, claro. Vamos a ver a dónde va. Não, é Como é porque exatamente, na sociedade liberal, vai-se empezar lentamente uma confrontação que não se terminou hasta hoje, que é o entendimento desta moral. E quem tem legitimidade para lá definir se a lei divina, se a lei civil. Por exemplo, tu não hablaste aí, mas por exemplo a questão do divórcio. No, no lo hablé porque México no lo tiene. Mas a Revolução ha tenido, a Revolução Francesa, é que aqui há um problema, que o catolicismo transporta todos estes homens, no século XIX, transporta uma experiência, uma memória, uma experiência referida a um conjunto que é mítico, e há, que é a Revolução Francesa. E portanto, esta dimensão, enquanto que o problema do catolicismo social, creio que se vai plantear num outro âmbito, que também vai trazer complexidade, que é que o catolicismo, e que é liberal também, o catolicismo é bueno, a religião é buena, o cristianismo é bueno, e o catolicismo é bueno porque é útil. E a utilidade já não é porque és disciplinadora do ponto de vista moral, mas porque és capaz de actuar para reacer o cristianismo. E então é a importância da ação. Então eu diria, e isto tem uma implicação, enquanto o cristianismo liberal, que é um filão muito diversificado, mas que é um filão que se mantém ligado a uma vivência religiosa, que em última análise é interior e, portanto, pode ser privada, deve ser privada. E, portanto, é importante que a Igreja seja limitada em suas implicações. Isto é a minha ideia. Em suas implicações sociais. Porque o autêntico cristianismo é essa interioridade moral. Enquanto que o catolicismo social vai valorizar a ação. Ora, a ação tem que ter uma explicitação pública. E sendo pública, os cristianos vão se dividir sobre a eficácia dessa ação. E é a eficácia da ação. Então, há como que uma sensação de que ele não é eficaz. Quer dizer, há uma compreensão. Porque é o meu problema, quer dizer, eu não parto do princípio que o cristianismo ha perdido, de que ha ganado, entende? Sim, não. Não. O cristianismo ha existido historicamente, Aí sigue. Sim. e sigue, e o problema não é se ha ganado ou perdido, o problema é o que está acontecendo àquilo que nós logramos definir como catolicismo. E o que eu penso é que o impacto da sociedade liberal há, por um lado, um catolicismo aonde o tradicional é muito importante e está em conflito, por exemplo, com o que não é tradicional, o moderno. Mas aí na ação, a importância da ação, vai ser a divisão entre os católicos sobre a natureza da eficácia. Então, o que eu digo, o que me parece é assim, o catolicismo ao longo do século XIX, por exemplo, eu não acompanho muito, estou ponendo, me parece que querer ver continuidade não é mau na história. No. Mas Rupturas. Sí. há questões que são completamente distintas. Sí. Que provavelmente não ligam a ser propriamente rupturas, mas são o conflito e a contradição.
Eu penso que há um conflito entre a tradição. E do ponto de estou a dizer, comentando, estavas a dizer que me interessa muito. Por exemplo, el siglo XIX é um siglo de guerra. Un siglo de Guerra. guerra. Quer dizer, nós outros hablamos muito do siglo XX, porque a guerra ha ganado uma base, uma legitimação. Mas o siglo XIX, porque 50 e Hay guerra hasta... 58, disseste. 58 como uma guerra civil brutal. brutal. 58 a 61. E que dizer dos Estados Unidos? Y coincide después con la Que guerra dizer dos civil Estados de Unidos? ¿sí? Que só se podem formar como nação com a guerra civil. Todos os Estados modernos se fundam sob guerra civil. Não conosco nenhum. Não conosco nenhum. Se me disserem um Estado moderno, se não há hecho com guerra civil, Santa Sé. como? ¿De aquí qué dijiste? Qual? Mas não é moderno, não Santa sabe? Sé. Qual? No Santa Sé, o Vaticano. Vaticano. Daí, mas Opa, pelo amor de Deus, não. Guerra civil, não. Não, mas terminamos. O problema da guerra, o problema do conflito. E o que eu estou dizendo é que, por exemplo, eu estou muito de acordo. Podem ter guerras civis, as classificações eclesiásticas. são perigosas e te acompanho. Mas o meu problema é este. Os liberais, muitos deles são católicos. Agora, o problema é este. Como é que podem seguir sendo católicos? o fim dos Estados Unidos. Eles seguem por sua formação e, de meu ponto de vista, porque entendem a religião como uma dimensão moral, ética. Pero acuérdate, habían sido excomulgados. Sim, mas Y nunca les levantan la excomunión. sim, claro, mas seguem Y siguen siendo católicos. e seguem reivindicando essa condição, ¿Sí? que é uma questão também importante. Mas o catolicismo social que vem depois é e é muito importante ver que isto são gerações distintas também, Totalmente. Y sociedad distinta. que é a importância da ação. Sí, yo tengo... E a ação, para terminar, em minha opinião, ela implica que a religião não seja privada. Sí. E então há um conflito que existe, por exemplo, é muito interessante que quando se habla atualmente, persiste isto, entre uma religião privada. A Igreja Católica Romana que diz que uma secularidade bem entendida não pode conceber uma religião exclusivamente privada. Tem que ter uma dimensão pública. Sí. E isso foi muito reivindicado pela dimensão social. Pela dimensão social. La dimensión social de la acción. Só que depois isto que aparentemente se pode classificar, em outro terreno é muito complexo. Incluso, por vezes, existe estas tensões. Por isso, por exemplo, muitas vezes se diz que a Igreja é conservadora moralmente e aberta, moderna socialmente. Ora, só se pode dizer isto, que não é um hecho verdadeiro, mas isto funciona porque existe esta divisão. E o que eu estou recusando Sí, sí. é que o catolicismo social não é nem melhor nem pior que o catolicismo tradicional, senão que o tipo de conflito que um e outro transportam são distintos. Sí. No, y me parece bien, porque además fue muy aventurado decir que es más flojo. Pero hay algo. El catolicismo tradicional de la primera mitad del siglo XIX es más formal. Por eso dije más flojo, en el sentido de que los primeros estaban formados. En la segunda mitad del siglo XIX, ya casi hasta el siglo XX, el catolicismo social, son un grupo de católicos que no están formados. La formación Começa a católica... ser pior. A palavra, em português,
Flojo, em português seria mais Frouxo. frouxo. Sí, que sí, sin contenidos. Não é mau, é isso. Sim, É contenidos. mais específica o adjetivo. Sí, sin contenidos. Y luego hay otro problema que es importante para el caso mexicano. El catolicismo social es un proyecto de la Iglesia frustrado, coartado, golpeado, detenido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los católicos con el catolicismo social? El gran proyecto es la organización de los obreros, los sindicatos. Y dice un jesuita, que se me fue ahorita el nombre, dice a los obispos reunidos cuando el golpe de estado de Huerta en 1913, o nos decidimos a organizarlos en sindicatos, no círculos obreros, no uniones obreras, sindicatos católicos, o perdemos la partida. ¿Qué hacen los liberales? No se lo van a permitir. ¿Qué hacen los sindicatos obreros gubernamentales? El catolicismo, la organización católica sindical se pierde. Y todos van a pasar a las organizaciones obreras del Estado. En México los sindicatos no patronales, no nacionales, no tienen futuro. Ahora ya no tienen tampoco los nacionales, ¿verdad? Es una pugna muy fuerte. Sí, Es muy fuerte. La otra cuestión, el catolicismo social, por lo menos para el caso mexicano, lo veo muy enfocado a la creación del partido. Es crear fuerzas políticas que incidan en una organización partidaria. Al crear el partido político, ¿cómo te diría? Los intereses ya no están tan claros de la gente. Ya no responden como católicos, sino responden como políticos, con su interés político. Yo creo que se pensó que se iba a poder controlar el partido católico, y lo controlaron, pero después ya no, y fracasa. Es más, el PAN fracasa, a pesar de todo, porque cuando se convierte en un partido, porque el PAN era un partido de élites, el PAN no luchaba por ganar. Un partido no va a luchar por ganar elecciones, pero el PAN no quería ganar elecciones, hasta que los jóvenes empiezan a impulsar y dicen, aquí se trata de ganar, y tienen rupturas profundas, ¿no? Y el Partido Acción Nacional, a pesar de que tiene una herencia católica, no la especifica tan claramente. Yo creo que por eso el catolicismo social primero es una sociedad menos formada, mucho menos formada que la anterior, con dirigentes menos formados. Yo creo que el problema central, Antonio, es la educación de la gente. Y a pesar del esfuerzo que hace la Iglesia desde el 74 de tener escuelas parroquiales en todas partes, 74, 1800. Sí, de hecho después se pierden, porque el gobierno mexicano va a decir, aquí no hay escuelas parroquiales, se acabaron, ¿no? Pero había escuelas. ¿Pero qué sucedía con las escuelas parroquiales? Las escuelas oficiales enseñaban más que las parroquiales, porque las parroquiales a repetir a Ripalda y el catecismo, la historia sagrada de Fleury. No había más. No sabían ni sumar ni restar, casi. Entonces creo que hay un problema de educación que no se tenía antes. Creo que el sistema educativo de la Iglesia era mucho más fuerte en los primeros 60 años del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX se baja. Bueno, ahí te va. Siglo XXI. Só uma pergunta. Sí. Entonces estás dizendo que el catolicismo social em México, pongamos assim, Sí, México. pongamos assim. Sí, no, sí, sí. Não, é porque a mim me interessa tirar daqui coisas para o catolicismo social, noutros até. O catolicismo social tinha como objetivo não ha logrado promover uma educação, portanto, uma formação de liderazgos, estamos entrando em uns termos, mas sim tomar o poder.
Sí, y hay algo más. Entonces, quer dizer que aí tu levantas um problema que havia que ver Sí, ¿verdad? como é que as organizações católicas equacionavam estes dois problemas. Que, por um lado, o entendimento do poder e, por outro lado, como percebiam a formação da liderança. Por exemplo, porquê? Eu digo isto porque, por exemplo, eu cá em Portugal discuto muito com alguns companheiros sobre, por exemplo, há um discurso que tenta a síntese disso e que, do meu ponto de vista, é um equívoco, que é a formação de elites. A formação de elites. Así, claro. Porque a formação de elites é querer ter gente capaz de ter poder e, ao mesmo tempo, é contar com gente que se entende como formada. Así es. Mas o problema da Igreja Católica é um problema popular. E meu Polar costuma dizer, a Igreja Católica se pode analisar tudo, mas a Igreja Católica é uma Igreja que não se auto-entende como minoria. Sí. É uma questão também muito importante. Pode estar agora cambiando, mas, por exemplo, toda esta gente entendia a Igreja como uma realidade popular. Así es. E das grandes discussões entre os partidos políticos católicos é se és popular ou se és um partido de elite. Sí. E isto não é numa síntese, isto são questões que eu tenho para reflexionar sobre este período. No, y yo creo que hay que reflexionar mucho todavía. O sea, yo misma, ¿no? No lo tengo completamente claro, ¿no? E esta comparação planteia-se porque, assim, de hecho, é verdade que a acção, Sí. por exemplo, há um texto de um obispo que vai ser muito importante em Portugal, que em sua tese de Coimbra, sua tese de doutorado, habla daquilo que, de hecho, Emílio Polar habla. É o único texto que conosco que habla em 1879, creio, que é a sua tese sobre cristianismo e socialismo. E habla com toda a expressão, catolicismo integral. Sí, sí, Isso eu posso dizer, existe na linguagem da religião. Que é um catolicismo que se entende como totalizante. E isto quer dizer, em termos sociais, que a visão que projeta sobre a sociedade não é um catolicismo, não pode ser. Um catolicismo entendido como integral não pode ser minoritário. É maioritário. Mas para ser um maioritário tem que ser popular. E é muito curioso que, quando empieza toda uma reforma da Igreja em termos de vivência espiritual, a mim me interessava muito saber o que ha sido a ação pastoral de La Bastilla, quando vuelve e empieza a trabalhar na diócese, não somente as negociações, mas o que ela ha hecho? Porque em Portugal, no final do século XIX, se empieza a tentar limpiar a religiosidade popular. sí. Para uma religiosidade, mas agora há aí uma incompatibilidade. Por exemplo, isso é muito claro em las aparições de Fátima, porque a elite católica está contra Fátima no início. Está contra Fátima. Os dirigentes do catolicismo tradicional. Sí. E os liberais também. Porquê? Os católicos liberais, porque têm medo de que uma religiosidade como Fátima vá ser mais um problema. É muito curioso que a um determinado momento há um câmbio em relação a Fátima, porque Fátima expressa uma dimensão que o catolicismo tem consciência que sem essa realidade não existe. É por isso, por exemplo, que eu entendo a frase do cardeal Cerejeira, que ha dicho, não ha sido a Fátima que ha impuesto, não ha sido a Igreja que ha imposto Fátima, foi Fátima que se ha imposto à Igreja. Isto é o reconhecimento desta base popular
que em grande medida se confronta com o Lázaro. E eu creio que o problema do catolicismo social, em século XIX, sua fluidez, seu incluso, porque quando abram esse jesuíta, bem, era um jesuíta, os jesuítas defendiam os sindicatos católicos. Sí, te digo, en México. Ora, os jesuítas defendiam os sindicatos católicos porque defendiam que a Igreja devia organizar a população popular. Así es. E eles defendiam a ação popular. Isto é, por exemplo, muito importante em todo o debate no final do século XIX e princípio do XX, em França, sobre exatamente a natureza da ação popular. E por isso eu digo, porque no catolicismo, por exemplo, em Portugal, a ideia que eu tenho é que, por exemplo, o movimento do catolicismo social vivia da devoção popular. O catolicismo social não cria um catolicismo mais intelectual, mais espiritual. Isso não era fundamental. No, es más organizaciones, organizativo. Organizativo. Porque no universo devocional não havia que cambiar. Por exemplo, é preciso chegar tardiamente para sim pensar a ver que o catolicismo social tende a organizar um modelo de devoção. E aí creio que a devoção mais importante é o Cristo Rei. Em Portugal. Mas que, por exemplo... El voto, ¿verdad? Sim, mas que se ha esgotado o voto. Não é? Hoje, se perguntar à maioria dos católicos em Portugal o que é Cristo Rei, não. E aí na fiesta, a gente não sabe explicar, porque estava associado à ideia de reino de Deus, etc. Mas esse contenido era um contenido que, por exemplo, já exigia uma visão teológica que não era imediatamente é mais importante para a questão do reino de Deus que a devoção dos sagrados, em minha opinião. Não? O conteúdo é o mesmo. Claro, mas a expressão é só o contenido. El contenido, sí. É o mesmo. Mas isso era uma coisa que estava arraigada na gente. Hay un libro nuevo, bueno, no nuevo, ya tiene 2 años, que salió en Inglaterra, pero que ve la religiosidad popular en Oaxaca a finales del 19. No le he podido terminar el libro, yo no lo he podido terminar y tenía que hacer una reseña, mira qué retrasada estoy. Pero es esto, ¿no? Esto de que la religiosidad popular en México es muy importante y curiosamente el autor me parece que no ve solo la región de Oaxaca y no ve todo alrededor y le parece singular lo de Oaxaca cuando es parte de todo lo nacional, ¿no? Creo que esa es una mirada corta, pero algo interesante de esto de la religiosidad popular es que todo el obispo Labastida y poner todos los demás atrás tratan de cambiar esto, de limpiar, porque los indígenas tenían una serie de prácticas y se las tratan de quitar. ¿Qué es lo que está estudiando este muchacho en Oaxaca, este señor o muchacho, no sé, ¿verdad? El trabajo sobre que lo tengo que terminar porque está muy interesante, pero hace una diferencia entre lo que son las prácticas indígenas y las prácticas mestizas, en México por lo menos, ¿no? Y las costumbres indígenas, la religiosidad indígena tiene mucho de sincretismo que había que darle un nuevo contenido de sus religiones antiguas, ¿no? Hay una mezcolanza ahí que hay que estudiar con más profundidad, ¿no? Prácticas indígenas y prácticas mestizas. La sociedad mexicana. Sí, claro. La sociedad mexicana es más mestiza que indígena, pero la indígena sigue estando ahí, ¿no? Y lo ves, Antonio, cuando di clases en el seminario, había seminaristas que venían de origen indígena y es otra mentalidad. Y al siglo XXI, ¿verdad? Imagínate en siglo XIX todavía, ¿no? Sí, yo creo que hay que
hay que estudiar más el catolicismo social. Y me estaba acordando que te quería, así como un hecho, nada que ver con toda esta seriedad con la que estamos viendo las cosas, sino cuando lo del divorcio. México no introduce el divorcio en el siglo XIX. Y cuando el concordato de 1893, que la Santa Sede les manda una propuesta, la Santa Sede habla del divorcio. Y Porfirio Díaz le dice a Aguirre, dígale que nosotros no tenemos divorcio. O sea, no teníamos divorcio. Éramos mucho más tradicionalistas en el sentido conservador que el resto de Europa. Pero bueno, yo creo que sí hay que revisar con mayor detenimiento lo que tú dices, el catolicismo social como acción. Quizá yo tengo una desviación. A mí me caen mal los píos latinos. Yo tengo que confesar y tengo que hacer un esfuerzo para ver lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo siento que tienen una ambición política muy fuerte. Porque hace parte de la acción. Pues posiblemente, pero... La acción es política. Y esto es lo que los quema. El proyecto lo queman ellos. E esse, mas porquê que é importante? É que eu creio, por exemplo, Gabriel da Rosa trabalha muito isso, por isso ele fala muito mais do movimento social. Sí. Yo creo que hay que profundizar. Bueno, yo tengo Sí, que profundizar. e há uma coisa importante, que é por isso a questão política, a questão da acción e a questão política é uma questão que divide profundamente la Iglesia. Y que es una cuestión que, tirando la perspectiva modernista, ha sido poco trabajada. Aparte, por ejemplo, porque tú tienes en el principio del siglo una gran división entre los católicos, que en México no es muy clara porque hay la independencia, mas acá es muy clara. Porque yo estoy de acuerdo con lo que tú falas de tradicionalismo, a importância do tradicionalismo, que é Abundio da Silva. Abundio da Silva, que é o homem que eu he estudado, diz que é tradicionalismo. De onde surge o legitimismo e seu antiliberalismo? Contudo, ele aceita o liberalismo, ele é um homem que aceita a separação. O que quer dizer que o tradicionalismo é um campo muito importante. Yo creo que sí. E que não é necessariamente contraditório com o liberalismo. No, al contrario. Tienen puntos de contacto. Agora, tu tienes depois uma outra questão, que é que os católicos que entram no movimento social vão sentir uma divisão, que é uma divisão sobre a natureza, eu chamaria a natureza da eficácia. E diante da natureza da eficácia se planteia o problema de si. Eles têm a sensação, isto é um discurso que se encontra, por exemplo, nos missionários, não está aqui, que é o sentido da derrota. Tantos são, me lembram os militares que tu falaste. Sí. O movimento católico tanto já está conquistando a sociedade moderna, amanhã já envolveu o mundo cristiano, como tu tens no número da semana seguinte que as coisas não estão bem. Sí. Agora, este discurso é um discurso que, de meu ponto de vista, é meramente ideológico e que, portanto, cobre uma realidade que era preciso perceber melhor. ¿Cómo es que los protagonistas entienden? Sí, y de hecho, lo que estás diciendo, yo digo, cuando la primera vez que les dije, ¿no? Y creo que así debe de hacerse, ¿no? Es lo que yo quiero hacer. Yo dije, ¿cómo? Pero no lo he hecho todavía. Estudiar a los individuos, pero también estudiarlos en sus generaciones y en su tiempo. Esto es vital para poderlos entender. Ahora, yo soy tramposa, porque yo, como me caen mal los píos, tengo que tomarme más tiempo para trabajarlos y voy a cortar mi obra, las que vienen, en 1902, antes del catolicismo social,
porque si entra al catolicismo social me va a llevar mucho tiempo entenderlo para poderlo contar bien, ¿no? Porque a veces nuestras posiciones, hablen bien de alguien que les cae mal, que cuesta, ¿verdad? Igual en la historia, yo estoy convencida, y además son las historias bonitas, cuando nos caen bien o nos caen mal los personajes. Si te cae bien un personaje, lo tratas bien, ¿verdad? Si te cae mal, le ves hasta pulgas en el cuerpo, ¿verdad? Sí, y este es el catolicismo social en México, para mí es muy complejo, pero no había visto esto que tú dices de la acción, que creo que es importante.